Y listo, aquí estamos ahora sí. Bienvenidos una vez más a este webinar informativo sobre el diplomado de formación profesional en mindfulness que inicia pues justamente este lunes. Estamos ya, como les decía hace un momentito, pues en la recta final, estamos cerrando inscripciones, de hecho nos quedan ya muy poquitos lugares y estamos pues listos, ¿no? Yo en lo particular estoy muy contento, estoy muy emocionado y bueno, una vez más gracias a ustedes por conectarse y platicaremos un ratito acerca del diplomado y también de otros temas relacionados con mindfulness, ¿no? Creo que siempre sirve poner lo que hacemos en el diplomado en contexto, ¿no? Mucho de lo que vamos a hablar es de eso, justamente, cuál es el contexto en el cual ofrecemos este diplomado, ¿no? Así que, pues, bienvenidos. Para quienes no me conozcan, soy el doctor Eric López, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness y ahorita les voy a platicar también un poquito más acerca de mi trayectoria profesional, ¿no? Así que, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Tal cual, estamos en la sesión informativa, en la última sesión informativa, antes de iniciar nuestro diplomado de formación en mindfulness, la generación 2019. De hecho, la siguiente generación va a ser la generación 2020, así que bueno, generación 2019. Y bueno, como seguramente muchos de ustedes saben, nuestro diplomado está acreditado por la International Mindfulness Teachers Association. En un ratito les voy a platicar con más detalle de qué se trata esta acreditación, ¿no? Así que, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos, ¿no? Un poco la idea de este webinar, de esta plática, pues es primero que nada saber de qué se trata el diplomado. Entonces, en ese sentido, si te interesa conocer todos los detalles de nuestro diplomado de formación profesional en mindfulness, pues estoy seguro, pues, que esta sesión está hecha especialmente para ti, ¿no? Para lo que tú necesites, para las dudas que tengas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay alguien más que nos está saludando desde Caracas, Venezuela. Yo sé, pues seguro muchos sabemos que hoy en día, justo hoy, la situación en Venezuela está complicada, así que saludos especiales para ti, Ruth. Qué bueno que estás aquí. Espero que todos estén bien por allá y que bueno, se pueda encontrar una solución a este tema tan delicado, ¿no? Que está pasando ahorita. Así que bueno, regresando al tema, esta sesión está hecha para ti si estás interesado o interesada en el diplomado, ¿no? De hecho, déjenme regresarme un poquito. No es cierto, no voy a regresar, me voy a seguir y ahorita les voy a explicar. Les digo nada más antes de platicarles un poco acerca de mi trayectoria profesional, que más o menos la presentación va a durar una media hora. Yo calculo más o menos una media hora, entre 25 minutos y media hora, y después de eso vamos a tener preguntas y respuestas. Yo espero pues que en base a lo que yo les presente haya muchas preguntas, ¿no? Generalmente el número de preguntas que tenemos después es bastante amplio, ¿no? O bastante grande. Entonces, pues bueno, dejaremos un periodo, a lo mejor unos 15 minutos, 10 minutos, para poder resolver todas sus dudas, ¿no? Tal cual. Nada más les platico eso para que sepan qué esperar, ¿no? En términos de tiempo. Entonces, bueno, les decía, soy el doctor Eric López, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Les voy a platicar brevemente un poquito de mi semblanza profesional, también para que me conozcan un poco más, conozcan el trabajo que se hace en el instituto y como les decía hace un ratito, poner en contexto, ¿no? Lo que hacemos. Yo tengo 16 años, un poquito más de 16 años dedicado a enseñar mindfulness de manera exclusiva. O sea, mi carrera profesional entera pues está volcada hacia el mindfulness y practico meditación mindfulness desde hace pues 20 años, también en 1999 fue cuando yo empecé a practicar y en un ratito les voy a platicar cómo es que pues yo decidí dedicarme al mindfulness, no necesariamente porque lo viera como una opción de carrera, que ahora lo puede ser para muchas personas, sino porque yo vi los beneficios en mi propia vida y justo este impulso de querer llevar los beneficios a los demás fue lo que me llevó tal cual, ¿no? A quererlo compartir. Entonces tengo 20 años más o menos practicando mindfulness. Soy doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. También he sido instructor y mentor de mindfulness en la Universidad de California en Los Ángeles, en particular en el Centro de Mindfulness de la Universidad de California en Los Ángeles y también en el programa de Mindful Schools, que es uno de los programas en Estados Unidos que se dedica a formar profesores para que ellos a su vez puedan enseñarle mindfulness a niños.
a niños a adolescentes también, pero sobre todo a niños, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de liderar y de colaborar en proyectos de investigación sobre mindfulness, obviamente, pues tanto en México como en Estados Unidos y en Alemania específicamente. Entonces, eso es parte de lo que he hecho. Además, pues bueno, hoy en día parte de mi energía, probablemente el 50% de mi energía, está pues justo en esta compañía que se llama United Health Group, en donde estoy a cargo del desarrollo de programas de mindfulness a nivel empresarial. United Health Group es una compañía de Estados Unidos, es una compañía de estas Fortune 100, está en el lugar 5 o 6, una cosa así. Y bueno, en estos últimos años he ganado mucha experiencia justamente en este tema particular del mindfulness en las empresas, ¿no? También es algo en lo que estoy involucrado justo hoy en día, ¿no? Además, pues bueno, estoy certificado por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, el programa MBCR, soy el único certificado en México, y también estoy certificado por el Mindful Awareness Research Center, que es el centro que les comentaba hace un momentito, de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, ¿no? Además de eso, pues bueno, soy entrenador de maestros, también certificado en el curso de MBCR, que es el curso de mindfulness más conocido en todo el mundo, avalado por la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Brown. De hecho, con la Universidad de Brown, el instituto acaba de firmar un convenio de colaboración donde una serie de centros de mindfulness alrededor del mundo, pues nos hemos conglomerado para crear justamente este colaborativo. De hecho, mañana en la tarde salgo a Italia a la primera reunión de todos estos centros, ¿no? Es algo que me tiene muy emocionado, ¿no? Estamos muy orgullosos como instituto. Y bueno, también tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación postdoctoral en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, haciendo investigación sobre los efectos de la práctica de mindfulness en el sistema inmune y en la depresión, y haciendo una comparación entre los efectos de un programa para latinos en español y un programa en inglés. De hecho, es el único estudio que se ha hecho donde se ha realizado esta comparación, que de hecho es bastante relevante para lo que vamos a platicar acerca del diplomado, porque mucho de la razón de ser del diplomado es poder ofrecer una formación justamente donde podamos atender las necesidades de las personas latinas, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la investigación que hice en UCLA, que terminé hace un par de años. Y bueno, como les decía, soy director del Instituto Mexicano de Mindfulness, soy formador de instructores de mindfulness, tanto en México como en Estados Unidos. Y bueno, en términos de mi pertenencia a cuerpos colegiados, pues soy miembro del comité de asesores de la International Mindfulness Teachers Association y también soy miembro del comité de práctica de la American Mindfulness Research Association. Así que no, esto se los comparto únicamente con la intención, como les decía hace un momentito, de que tengamos un poco de contexto, ¿no? De quién está enseñando el diplomado, quién está detrás de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que, bueno, creo que es suficiente de hablar sobre mí, tampoco se trata que esté hablando yo sobre mí todo el tiempo, nada más es poner este contexto y ahora sí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuáles son los temas a revisar en esta plática, en este webinar. Primero, quiero, insistiendo en este tema del contexto, hablar un poquito acerca de por qué mindfulness es relevante en la actualidad. Evidentemente hay un crecimiento, hay una popularidad en el tema de mindfulness, si no, seguramente muchos de ustedes no estarían aquí en este webinar, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar un poquito acerca del perfil profesional o el perfil de egreso, pues, de las personas que toman el diplomado. O sea, en otras palabras, ¿quién puede enseñar mindfulness y quién, desde nuestro punto de vista, no puede enseñar mindfulness, ¿no? Y también para empezar a enmarcar o a definir de qué se trata el diplomado, vamos a hablar de los 3 elementos básicos que desde el punto de vista del instituto, todo instructor de mindfulness debe desarrollar para ejercer pues de una manera profesional y ética, ¿no? Y bueno, finalmente hablaremos también de las características del diplomado de formación. Entonces, como pueden ver, mucho de lo que vamos a hacer es poner en contexto en sí el diplomado y luego vamos a hablar del mismo, ¿no? Del diplomado. Y evidentemente después de todo esto tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues si les parece bien, podemos justamente iniciar platicando acerca de lo que pasa con mindfulness en la actualidad, ¿no? Como les decía, yo creo que muchos de ustedes no estarían aquí si no fuera por esta popularización que está
teniendo, que está dándose en el mundo del mindfulness, ¿no? Que vale decir, pues yo en lo general creo que esta popularización es buena. Sin embargo, digo, y es buena justo porque permite que una gran cantidad de personas obtengan los beneficios de la práctica, ¿no? Esto creo que es el principal pro, digamos, de la popularización. Sin embargo, también a veces en esta sobrepopularización, en donde todo mundo habla de mindfulness, no todas las personas tienen claro de qué se trata la práctica de mindfulness, ¿no? Entonces ahí es donde hay una necesidad muy importante de que se entienda de qué se trata la práctica, que cuando se enseñe mindfulness se haga desde una perspectiva profesional, ¿no? Porque como con cualquier moda, pues no falta que cualquier persona que no tenga las credenciales adecuadas, pues se meta a enseñar mindfulness, ¿no? Entonces, todo mundo habla de mindfulness, ¿no? Yo a veces digo entre broma y en serio que mindfulness nos lo encontramos hasta en la sopa, ¿no? En Estados Unidos hay muchos productos que les ponen la etiqueta de mindfulness y que pues, a lo mejor no tienen mucho que ver con la práctica en sí, ¿no? Todo mundo habla de mindfulness, pero no todo mundo sabe qué es, como les decía hace un ratito, ni saben cómo enseñarlo. Yo pienso, por lo menos desde mi experiencia, que una de las razones por las cuales muchas personas se dedican a enseñar mindfulness es porque aparentemente la práctica es sencilla de enseñar. Quienes hayan practicado en su propia vida, no me dejarán mentir, la práctica es relativamente sencilla de entender, pero yo creo que es el equivalente a pensar, pues, que cuando si nosotros vamos al doctor y se ve muy fácil lo que apunta en su receta, la inyección que nos pone, pues cualquiera puede empezar a recetar, ¿no? Y cualquiera puede empezar a revisar gente, a diagnosticar. Obviamente se necesitan muchos años de preparación, ¿no? Entonces, no todo el mundo sabe de qué se trata ni saben cómo enseñarlo, ¿no? Lo que, lo que nosotros vemos y lo que yo creo en lo particular es que sí se necesitan intervenciones de mindfulness. Hay una demanda que está creciendo a nivel social, a nivel institucional, pero estas intervenciones tienen que ser serias, como ya decía, que también estén acreditadas, ¿no? Y que tengan este camino de profesionalización para la gente que se quiera entrenar, ¿no? En otras palabras, pues lo que sucede muy frecuentemente, por ejemplo, es que nos llaman al instituto o me contactan a mí y nos dicen o me dicen a mí, Eric, fíjate que somos esta institución, queremos que nos recomiendes instructores, porque la verdad es que han llegado a tocar a nuestra puerta mucha gente, pero no sabemos si lo que ellos dicen que saben, realmente lo saben, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que hay una gran oportunidad, digo, no solo para nosotros en el instituto de enseñarles a ustedes, sino también para ustedes de tener una formación que realmente ampare y que avale esta demanda que se tiene de parte de las empresas y de las instituciones, ¿no? Y lo que yo veo también, hablando del caso de Latinoamérica en específico, es que la demanda va a seguir creciendo. En Estados Unidos, en Europa, pues ya hizo boom, ¿no? Como se dice a veces, ¿no? Y en México, en Latinoamérica también está empezando a hacer, pero todavía falta mucho más por crecer. Entonces, en ese sentido es que les digo que se requieren intervenciones serias, acreditadas y profesionales, ¿no? Entonces, la ventaja, guión, desventaja del mindfulness, como les decía, es que pues es una intervención muy efectiva que está respaldada por investigaciones científicas, que es sencilla de practicar, pero no por eso quiere decir que sea fácil aprender a enseñarlo, ¿no? Justo por eso es que necesitamos formarnos profesionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que, insistiendo pues en las ventajas del mindfulness, yo creo que justo lo que la hace muy efectiva a esta práctica es su sencillez. Y justo por esa sencillez es que se puede aplicar en una diversidad de contextos, ¿no? Y además en términos, por ejemplo, de los mecanismos de acción de la práctica de mindfulness, es difícil que tú te encuentres un ejercicio, una técnica que opere a tantos niveles como la práctica de mindfulness. No estoy diciendo que sea una panacea, que sirva para todo, pero para lo que se ha visto que funciona, funciona bien, ¿no? Espero que les esté haciendo sentido esto que les digo. Así que bueno, es parte de lo que sucede hoy en día, ¿no? Con el tema de mindfulness. Y claro, de aquí se deriva naturalmente la pregunta, puedes enseñar mindfulness o qué necesitas para poder formarte en el tema de mindfulness, ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto o la primera anotación que yo les diría es
Primero, si eres profesional de ayuda, o sea, si eres médico, psicólogo, trabajador social, etcétera, y quieres aprender a incorporar nuevas herramientas a tu repertorio. De hecho, muchos de los egresados están en esta categoría, son profesionales de ayuda, toman nuestro diplomado y con el bagaje de herramientas que ya tienen, aumentan mindfulness y bueno, hacen más eficaz su tratamiento o intervención, ¿no? Entonces, si este es tu caso, creo que eres buen candidato o candidata para poder enseñar mindfulness, ¿no? También existe el caso, a lo mejor hay muchos de ustedes que están ahorita en el webinar, de gente que a lo mejor no es profesional de ayuda, pero tiene mucho tiempo practicando mindfulness, ¿no? Como les decía hace rato que fue mi caso al principio, ¿no? Yo empecé practicando y luego me formé, ¿no? Entonces, si eres practicante y quieres compartir mindfulness con otros de manera secular, secular quiere decir no religioso, porque ustedes saben que mucho de estas prácticas meditativas tiene su origen en ciertas religiones y lo que nosotros hacemos es tratarlo de transmitir de una manera neutral. Esto es justo lo que permite entrar a instituciones, hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, si eres practicante y quieres compartirlo de manera secular, también creo que eres candidato o candidata para poder enseñar mindfulness, ¿no? Otro caso, ¿no? También además de los dos que acabo de mencionar, a lo mejor no eres profesional de ayuda, pero tienes un compromiso sincero con tu propia práctica, ¿no? Que es parecido a lo que les decía hace un momentito con la otra viñeta, ¿no? O sea, no, a lo mejor no eres médico, no eres psicólogo, pero realmente tienes mucho tiempo practicando, estás comprometido, comprometida. También creo que esto te hace buen candidato. De hecho, lo que muchas personas no saben es que muchos pues de los mejores facilitadores o facilitadoras de mindfulness y trabajando incluso en contextos clínicos, etcétera, no son médicos ni son psicólogos. De hecho, por ejemplo, el doctor John Kabat-Zinn, que muchos lo consideran el padre del mindfulness, ¿no? El creador del programa MBCR, él no es médico, él es doctor en biología molecular, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con estas cosas que tienen que ver con la conducta, pero es uno de los mejores instructores de mindfulness que te vas a encontrar. Entonces, lo que importa aquí y lo que les quiero decir es que el compromiso con la práctica tiene muchísimo peso para que puedas enseñar mindfulness eficientemente, ¿no? Y también, por supuesto, si quieres ayudar a otras personas a que tengan mayor bienestar, mayor equilibrio, mayor salud en sus vidas a través de la práctica de mindfulness, evidentemente también entras dentro de este perfil, ¿no? Y bueno, también si quieres tener un ingreso sustentable ejerciendo de manera profesional, esta es una buena opción, que esto no sucedía hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, a lo mejor hace unos 5, 6, 7 años, el mindfulness no era tan popular y ahora, como les decía, pues la demanda ha crecido muchísimo. De hecho, les confieso que una de las razones por las cuales creamos este diplomado hace varios años fue justamente porque dentro del instituto ya no nos dábamos abasto con la cantidad de demanda y decíamos, bueno, necesitamos empezar a formar gente porque si no, no vamos a poder con tanto trabajo, ¿no? Así que bueno, fue una motivación un tanto egoísta, si ustedes quieren, pero de todas maneras ha ayudado pues a que esta práctica llegue a más personas, ¿no? Entonces, también un poco acerca del perfil, ¿no? De las personas que pueden enseñarle mindfulness a otros. Y ahorita que les platique de los 3 elementos para enseñar mindfulness, quedará más claro que finalmente algo de lo más importante para poderle enseñar a los demás es que nosotros practiquemos. Este tema de congruencia, de predicar con el ejemplo, me parece que es súper importante, ¿no? Así que bueno, igual, ¿no? Me voy a detener 3, 4 minutitos para platicarles un poquito acerca de cómo empecé yo en el tema de mindfulness, ¿no? Les decía que en mi caso, como en el de muchas otras personas, pues no es que yo haya un día, digamos, estado estudiando la carrera, haya yo decidido dedicarme al mindfulness, ¿no? Sino que más bien hubo un momento en mi vida donde yo mismo, en mi vida personal, digamos, estaba pasando por muchas dificultades emocionales y después de tratar qué sé yo, terapias, intervenciones grupales, etcétera, encontré que la práctica de la meditación, perdón, era parte de lo que más me hacía sentido, lo que más ayudaba a aliviar este sufrimiento emocional por el que yo estaba pasando. Sin embargo, yo aprendí a meditar dentro del contexto del budismo, que no tiene nada de malo, pues, pero en ese momento también estaba yo estudiando la carrera de psicología. Y lo primero que pensé fue, bueno, ¿cómo puedo yo hacerle para poder transmitirle a otras personas desde esta plataforma de la psicología
estas prácticas que a mí me han servido tanto. Entonces, justo en esa época, como les decía que estaba yo pasando por estas dificultades y estaba estudiando la carrera, también empecé a hacer mi servicio social, ¿no? Que esto es práctica común en todas las universidades. Y bueno, en aquel entonces, hace muchos años en la facultad, había una libreta donde uno escogía de entre todos los programas de servicio social donde quería uno hacerlo, ¿no? Y entonces me encontré con un programa que decía técnicas de relajación o algo así, ¿no? Que bueno, yo decía, a lo mejor en algo se parece a mindfulness, ¿no? Entonces fui a platicar con el profesor, en esta primera plática pues salió al tema que yo meditaba, ¿no? Y el profesor me dijo, oye, ¿por qué no haces tu servicio social enseñando cursos de meditación? Y en esa época obviamente yo no tenía ninguna formación, yo nada más tenía mi propia práctica, ¿no? Y él fue el que me impulsó desde esta plataforma del servicio social a empezar a enseñarle, en este caso, meditación a los demás. Y lo que hacíamos era que pegábamos pósters, ¿no? En la Facultad de Psicología, invitando a los alumnos, a los maestros, a todo el personal, a que tomaran estos cursos de meditación, que si mal no recuerdo duraban 8 o 10 semanas, una cosa así, eran gratuitos, obviamente. Y bueno, para nuestra sorpresa, pues todos los grupos se llenaban. Teníamos estos salones grandísimos de la facultad con 70, 80 personas participando en todos los cursos, ¿no? Y ahí fue donde, pues tanto mi profesor del servicio social como yo mismo nos empezamos a dar cuenta de que realmente existía una demanda por este tipo de prácticas, ¿no? Y bueno, la prueba era que los grupos estaban todo el tiempo llenos, ¿no? Por 6 meses o un poco más que duró el servicio social, siempre tuvimos grupos llenos pegando pósters nada más, ¿no? Y bueno, esto tiene ya bastantes años, ¿no? Entonces, justo ahí fue donde encontré este puente, ¿no? Entre mi práctica personal, que yo ya venía haciendo, como les comentaba, y la enseñanza. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? De ahí lo que empezó a suceder, porque también tengo formación como psicoterapeuta, es que pues empecé a abrir grupos, ¿no? De mindfulness. Ahí fue donde me empecé a ir a Massachusetts a formar, a tomar otras formaciones de mindfulness, y al regresar acá a México, pues empecé a abrir grupos, ¿no? Y como nadie conocía de mindfulness en ese entonces, pues mis grupos eran de 2 personas, ¿no? O de 3 personas, eran grupos muy pequeñitos, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, conforme supongo yo la gente se empezó a dar cuenta de los beneficios de la práctica, nos empezaron a recomendar, etcétera, pues literalmente lo que sucedió es que tuve que dejar mi práctica de psicoterapeuta, ¿no? Justo por la demanda tan grande que había. Y bueno, ahora ya tiene varios años, yo creo que unos 10 años o tal vez un poquito menos, que no practico psicoterapia, ya no ejerzo como psicoterapeuta. Obviamente mucho de lo que yo enseño en mindfulness está influido por mi formación como psicoterapeuta, pero yo ya no veo pacientes de manera individual, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, aumentó la demanda, ¿no? Y bueno, después el trabajo internacional que he tenido la oportunidad de hacer, el crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esto se los digo, insisto, no para hablar de mí mismo, sino como para poner un ejemplo de lo que puede suceder justamente cuando empezamos a dedicarnos al tema de mindfulness. Y lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que ustedes están en una época privilegiada en el sentido de que mindfulness es muy popular. Hace 10 años, 15 años, yo literalmente iba a los hospitales a tocarle la puerta a los doctores, preparaba una carpeta con las investigaciones que se habían hecho de mindfulness y no les quiero platicar porque no viene al caso las veces que me cerraban la puerta en la cara diciendo, no, esto no. Y bueno, 10, 15 años después, ahora no nos tenemos que acercar nosotros, ellos se acercan a nosotros, ¿no? Tal cual, justo porque mindfulness ha crecido en popularidad. Ustedes tienen la ventaja, insisto, de vivir en esa época, en esta época, pues donde hay una demanda muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, solamente, insisto, poner un poquito el contexto, ¿no? De dónde estamos. Está una foto de un servidor, como dicen, hace algunas canas con el doctor John Kabat-Zinn, de quien les platicaba hace un ratito, que se le considera el padre del mindfulness. Esta es la doctora Diana Winston, la directora del Centro de Mindfulness de UCLA, cuando visitó México para un taller. Y bueno, parte del trabajo que he hecho en varios lugares, en UCLA y en otras partes, justo para poner este contexto, ¿no? Del que les platicaba. Entonces, habiendo dicho eso, creo que vale la pena hablar de cuáles son los elementos que desde el punto de vista de mi propia experiencia, de las formaciones que he tomado, del instituto, que los 3 elementos que te pueden ayudar para desarrollarte como instructor de mindfulness. Voy a dar un traguito al agua nada más. Y el primer elemento
Ya lo mencionaba hace unos momentitos, ¿no? El primer elemento que probablemente sea el más importante es la práctica, ¿no? Yo no concibo, desde mi experiencia, desde mi formación, desde mis propios maestros, alguien que enseñe mindfulness sin practicarlo en su propia vida. Esto pasa, y lo enfatizo porque pasa hoy en día en esta popularización, que hay personas que no entienden esta noción de congruencia, ¿no? De cómo puedo yo guiar a otras personas en un camino que yo no he recorrido en mi vida personal. Gran parte de lo que nos hace efectivos como instructores de mindfulness es justamente la empatía que surge cuando nosotros no solamente estamos señalándole el territorio a las personas, metafóricamente hablando, sino que lo caminamos junto con ellos, ¿no? Entonces, la práctica es importante, digamos, por sí misma, porque nosotros mismos nos beneficiamos de practicar, pero si tienes la intención de formarte como instructor de mindfulness, es doblemente importante. Entonces, la práctica no la veo solo como teniendo un beneficio personal, sino como un elemento fundamental del proceso de desarrollo de instructores. De hecho, en todas las formaciones, incluyendo el diplomado, le pedimos a las personas que se vayan de retiro, que sigan yéndose de retiro todos los días, que tengan una práctica diaria, justamente para alimentar esta posibilidad de caminar el territorio que le queremos enseñar a los demás. Entonces, la primera parte es la práctica, ¿no? Insisto, esto es súper importante. No hay forma, desde mi punto de vista, de enseñar esto sin practicarlo. Creo que estaríamos siendo deshonestos, estaríamos siendo poco congruentes, en fin, ¿no? Entonces, la primera parte es la práctica. El hecho de que yo les enfatice en la importancia de la práctica no quiere decir, por ejemplo, que la teoría no sea importante. De hecho, ese es el segundo elemento, ¿no? Por la formación que yo tengo académica, etcétera, pues he aprendido a darle un peso específico a toda la teoría detrás del mindfulness, toda la ciencia detrás del mindfulness. Entonces, este es el otro elemento, ¿no? Porque lo que puede suceder también es que una persona puede tener muchísima experiencia de práctica, puede llevar 30 años practicando mindfulness, pero si no conoce algunas de las investigaciones o los mecanismos de acción o cómo aplicarlo en ciertos contextos, pues esa práctica no va a tener digamos, una aplicabilidad específica y no va a tener una profesionalización. De hecho, lo que refleja, desde mi punto de vista, o parte de lo que refleja nuestra profesionalización es nuestro conocimiento teórico, ¿no? Del tema de mindfulness. Entonces, también esto es algo que nosotros enfatizamos en el diplomado, la formación teórica, ¿no? Entonces tenemos esta dupla, pues por un lado estamos practicando, estamos experimentando cómo se siente, ¿no? Practicar mindfulness, pero por el otro lado también estamos entendiendo por qué es que funciona mindfulness, ¿no? De qué está hecha la práctica de mindfulness. Y bueno, además de estos dos elementos de práctica y teoría, pues está el otro elemento que es lo que normalmente se entiende o las personas entendemos como entrenarse en una habilidad, que es la técnica, ¿no? O sea, cómo le hago para guiar un ejercicio de mindfulness en frente de un grupo, o cuáles son los elementos que debe de tener una sesión, cómo debo hablar de las investigaciones, o sea, el cómo, ¿no? La técnica para poderle enseñar mindfulness a las personas. Cuando estos tres elementos están, yo diría, en equilibrio y están suficientemente desarrollados, lo que termina sucediendo es que tienes un facilitador o facilitadora de mindfulness que es competente, que es profesional y que ejerce de manera ética. Lo que nosotros creemos también es que estos tres elementos de práctica, teoría y técnica, pues deben de estar englobados dentro de lo que yo le llamo comunidad de aprendizaje, ¿no? Este es el modelo de trabajo que nosotros tenemos en el instituto, ¿no? Esta intersección, pues, de la práctica, la técnica y la teoría está englobada dentro de una comunidad de aprendizaje. Lo que les quiero decir con esto es que cuando la gente participa o nuestros alumnos participan en el diplomado, no solamente aprenden de mí o del resto de instructores, sino que también aprenden de ustedes mismos, ¿no? Parte del aprendizaje surge también de la riqueza que surge o que se da en estos grupos, ¿no? La gran ventaja que nosotros tenemos, digamos, en el diplomado, la suerte que tenemos en el diplomado, es justamente eso, ¿no? La gran diversidad de personas que participan y eso enriquece muchísimo. No solamente a nivel personal, sino también a nivel de oportunidades profesionales. Hemos visto más de una vez, pues, que se acaban conociendo dos o tres personas en el diplomado y ellos mismos emprenden algún proyecto. Ustedes saben, pues, la importancia que tiene tener esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, el valor
del diplomado, pues no solamente está en lo que les enseñamos, sino también en la comunidad. Esto es muy, muy importante. Por lo menos para mí lo ha sido en mis formaciones y por eso es que lo enfatizo tanto, ¿no? Así que bueno, como les decía, el resultado de desarrollar estos tres elementos dentro del contexto de una comunidad de aprendizaje, pues es que vas a terminar siendo un facilitador, una facilitadora profesional y ético, número uno, que esto es, digamos, no debería yo decirlo, pero debe de ser la base de lo que hacemos. Y evidentemente esto está ligado también a tener éxito y sustentabilidad en tu práctica profesional. Esto, creo que la ética y desempeñarse de manera correcta, pues desde el punto de vista de mindfulness, no está peleado con el éxito. Una va de la mano de la otra, por lo menos en mi propia experiencia, ¿no? Y bueno, evidentemente también esto incrementa las probabilidades de que tengas un flujo constante, pues, de clientes, pacientes, consultantes, grupos, etcétera, ¿no? Así que bueno, esto es parte del modelo sencillo que nosotros tenemos en el instituto y que hemos visto que funciona bastante bien. Y la razón por la que vemos que funciona bien es porque tenemos muchísimos egresados y sabemos que se desempeñan con éxito, ¿no? Dentro del contexto de lo que cada quien haga, se desempeñan con éxito, tienen buenos resultados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no está en duda, pues que mindfulness es una gran herramienta que tiene muchísimas aplicaciones. Insisto, si tú quieres ser instructor o instructora de mindfulness y quieres desarrollarte de manera profesional, yo creo que esto es para ti. Es el diplomado de formación profesional en mindfulness. Vamos a hablar un poquito ahora sí acerca del diplomado, que como les decía desde el principio, pues está acreditado por la IMTA, por la International Mindfulness Teachers Association, que es un cuerpo colegiado conformado por expertos, digamos, a nivel mundial en el tema de mindfulness, que velan por la calidad y por la integridad de los programas de formación. Entonces, nosotros ya estamos acreditados, el diplomado ya está acreditado, estamos muy contentos, muy orgullosos de que un cuerpo externo, pues, valide la calidad del diplomado, que no nomás nosotros seamos quienes lo digamos, sino que también haya un cuerpo colegiado, ¿no? Y de hecho somos los únicos en español que estamos acreditados, ¿no? El único programa en español. Ahorita hay como 9 programas, 10 programas acreditados y nosotros somos los únicos en español. Así que bueno, platiquemos acerca del diplomado, ¿no? En esta ocasión, el diplomado se va a impartir en dos modalidades. Las dos modalidades, de hecho, corren al mismo tiempo. Las dos modalidades empiezan el próximo lunes, que es 6 de mayo. Eso es lo primero que hay que aclarar. Entonces, hay una modalidad remota y una modalidad semipresencial. Creo que me saltó una diapositiva. No, vamos bien. Más bien yo me salté a la siguiente diapositiva. Les digo, el diplomado está basado evidentemente en mi formación y experiencia, enseñando y formando facilitadores tanto en español como en inglés en UCLA por más de 16 años. Entonces, creo que la ventaja de mi posición profesional es justamente eso, ¿no? Que he podido ver las similitudes y las diferencias a nivel cultural, a nivel institucional, etcétera, que existen entre lo que sucede en Latinoamérica y lo que sucede en otros países, porque la mayoría de los programas de formación suceden en países anglosajones. Entonces, he tenido esa posibilidad de poder adaptar lo que necesite adaptarse justamente para atender las necesidades de la población latina, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la filosofía del desarrollo del diplomado, ¿no? Como les decía, está diseñado particularmente para las necesidades de la población latina. De hecho, tenemos gente en esta generación, por ejemplo, tenemos una persona que va a venir desde Estados Unidos porque ya ha tomado muchísimas formaciones de mindfulness, ¿no? Pero las ha tomado en Estados Unidos. Y la razón por la que esta persona va a entrar es justamente eso, que cada vez en Estados Unidos tiene más demanda de latinos, mexicanos, etcétera, que quieren enseñar mindfulness, pero esta persona quiere aprender cómo enseñarles a ellos, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser del diplomado, ¿no? Tal cual. Entonces, nuestro modelo es original, está acreditado por la IMTA, tenemos más de 300 graduados, de hecho, esta lista hay que actualizarlas, ya son más de 350 graduados de 16 países. Y bueno, evidentemente el diplomado tiene valor curricular, está registrado ante la Secretaría del Trabajo en México y avalado, que desde nuestro punto de vista es lo más importante, por la International Mindfulness Teachers Association. Esto les ayuda a ustedes en términos de profesionalización. En el momento que tú termines el diplomado, quieras ofrecer tus cursos o tocar la puerta en alguna institución, pues las personas te van a preguntar
preguntar con quién te entrenaste, ¿no? ¿Quién avala la calidad? Y justo por eso es que tenemos esta acreditación, ¿no? Entonces, ahora sí, les decía, ¿no? Tenemos dos modalidades para el diplomado. Las dos empiezan el día 6 de mayo y es semipresencial y remoto. Aquí lo que yo les diría para entender las diferencias y entender por qué escoger una y la otra es que si ustedes pueden escoger el formato semipresencial, háganlo. No es que el remoto no valga, el remoto vale también, si no, no lo ofreceríamos. Pero normalmente lo que nos dice la gente es que este módulo presencial que tenemos en la Ciudad de México en julio, les ha aportado muchísimo valor. Les hablaba hace un ratito de la comunidad, ¿no? Y creo que nos hemos vuelto bastante buenos en crear comunidades virtuales, pero yo creo que nunca va a haber un sustituto de las comunidades presenciales. Entonces, si vives en la Ciudad de México, si vives, qué sé yo, a menos de 2.500 kilómetros de la Ciudad de México, por favor, tómalo en formato semipresencial. Esto es un error que cometimos otras veces y que ya no lo cometimos, que teníamos, por ejemplo, personas en la Ciudad de México que lo tomaban remoto y ahora ya no permitimos eso. La lógica es que si tú vives en la Ciudad de México, pues no te cuesta nada ir al módulo presencial. De hecho, hemos tenido gente que viaja desde Argentina y desde Chile a la Ciudad de México a tomar el módulo semipresencial. Entonces, ambos formatos empiezan, insisto, el 6 de mayo. Tenemos un primer módulo que está compuesto de 10 lecciones que se toma en línea. Entonces, independientemente del formato en el que estés, empezamos el primer módulo online este lunes. Tenemos 10 lecciones diferentes, cada lección dura una semana, ¿no? O sea, son 10 semanas. Y lo que sucede en julio es que quienes estén en formato semipresencial, nos vemos en la Ciudad de México, vamos a estar 5 días trabajando de manera intensiva, haciendo práctica supervisada, evidentemente conociéndonos un poquito más, y la manera como las personas que están en remoto compensan, digamos, el no estar en el módulo presencial de la Ciudad de México, es que van a tomar webinars extra, un poco como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que yo les estoy exponiendo. La diferencia de estos webinars extra es que todas las cámaras están conectadas. Entonces, como si todos estuviéramos en un salón de clase en vivo, haciendo preguntas, exponiendo, etcétera, ¿no? Entonces, el semipresencial tiene módulo en la Ciudad de México y el remoto tiene webinars extra. Una vez que se termina este segundo módulo, seguimos en el tercer módulo, ¿no? Que las dos modalidades lo toman en formato online a través de nuestra plataforma virtual. Y aquí también son otras 9 semanas. En total, la duración del diplomado son más o menos 6 meses. Entonces, cuando nos conectamos a través de la plataforma, tenemos videos, tenemos foros de discusión, tenemos un tutor que está al pendiente todo el tiempo. Tú le puedes mandar un mensaje y te contesta, si son horas de oficina, te contesta en menos de una hora, la mayoría de las veces. De tal manera que lo que buscamos a través de la plataforma virtual es justamente tener esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Que no nada más sea ver videos y hacer lecturas, sino que también puedas convivir con tus compañeros y evidentemente, pues, la manera como nosotros podemos asegurarnos de que realmente estás absorbiendo el material, pues es que te pedimos que hagas un trabajo más o menos cada 15 días. A veces es un resumen, a veces tienes que hacer algún mapa conceptual, etcétera, pero siempre hay trabajo que hay que hacer. Lo que normalmente nos preguntan es cuál es la carga en cuanto a tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le debe dedicar a la semana? Un reto que sucede en la educación en línea es que a veces es difícil cuantificar el número de horas, porque si tú tomas una clase presencial, pues ya sabes, por ejemplo, que tu clase es de 10 a 12, ¿no? Y siempre van a ser 2 horas, pero en línea cada quien va a un ritmo diferente. Lo que nosotros hemos calculado es que más o menos con una media hora diaria, puedes cumplir perfectamente bien con todos los requisitos, ¿no? Y de hecho, el requisito último del diplomado o el entregable, como algunas personas le dicen, es que tú vas a poder diseñar tu propio curso de mindfulness. De hecho, en las últimas semanas, a lo que te dedicas es a eso. En base a todo lo que aprendiste durante el diplomado, diseñas tu propio curso para que idealmente al terminar el diplomado, tu curso quede listo para que lo empieces a enseñar inmediatamente, ¿no? Y bueno, evidentemente nosotros te ayudamos a que lo puedas diseñar, te decimos cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es parte del requisito, ¿no? De egreso, tener este diseño de curso. Espero estar siendo claro con estas diferencias en las modalidades, y si no, bueno, ahorita en las preguntas y respuestas, que ya casi acabamos, podemos aclarar un poquito más, ¿no? Entonces, les digo, puedes escoger semipresencial o remoto. También lo que a veces nos preguntan es si te puedes cambiar de un formato a otro. Si estás en remoto,
puedes cambiar de opinión y moverte a semipresencial, que eso muchas veces pasa, ¿no? Que la gente empieza a tomar las lecciones y dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a mis compañeros en persona. Tomo el módulo presencial, ¿no? Lo que no puedes hacer es moverte de semipresencial a remoto. O sea, si haces el compromiso de ir al módulo en la Ciudad de México, tienes que honrarlo, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, les hablaba hace un ratito, ¿no? De cuáles son los requisitos de egreso, ¿no? Primero, pues hay que acreditar todas las lecciones virtuales, ¿no? Todas las lecciones en donde hay que hacer lecturas, hay que ver los videos, hay que participar en los foros, hay que hacer los trabajos, o sea, hay una serie de actividades en cada lección. En el caso del formato semipresencial, pues hay que asistir al módulo en la Ciudad de México. Si estás en el formato remoto, lo que hay que hacer es asistir a los webinars extra. ¿Ok? En todo el diplomado hay webinars en los dos formatos, pero para los remotos va a haber webinars extra. ¿Ok? Obviamente nosotros en el momento que inicia el diplomado les pasamos las fechas de los webinars para que puedan programarse con anticipación. En caso de que no se puedan conectar, grabamos los webinars y los consultas después, etcétera, ¿no? Entonces, además de acreditar todas las lecciones, otro requisito es que participes en un curso de mindfulness para público en general, en el curso básico. El curso básico ya está incluido en el costo del diplomado, o sea, no tienes que volverlo a pagar. Te inscribes al diplomado, pagas el diplomado y ya está el costo incluido, ¿no? Y también hay que participar, como les decía hace rato, para afianzar la parte de la práctica en un retiro de 5 días mínimo, que puede ser con nosotros. De hecho, nosotros tenemos retiro del 24 al 27 de mayo en Morelia, en México, o puede ser en otros países, ¿no? Como tenemos participación internacional, hemos creado poco a poquito una lista de centros de retiro autorizados, donde nosotros hemos visto que la manera que se enseña es congruente con lo que nosotros buscamos en el diplomado. Entonces, esta es una preocupación a veces para la gente de Sudamérica o que vive lejos de México, y la respuesta es que no hay problema, o sea, pueden tomar el retiro en otro lugar, no tiene que ser con nosotros. Incluso hay opciones gratuitas para poder tomar el retiro. Entonces, estos son los requisitos de egreso para las dos modalidades, ¿no? En fin. Así que bueno, ya les decía hace rato que iniciamos este lunes, que es 6 de mayo, así que ya estamos a punto. Esta es la recta final realmente. De hecho, nos quedan pocos lugares. Hace rato que chequé, me parece que quedaban solo 5 o 6 lugares, algo así. Ya estamos casi llenos. Obviamente hay cupo limitado, justo porque queremos ponerles atención, ¿no? La atención que se merecen a todos ustedes, tal cual. Y ya para cerrar, nada más platicarles rápidamente qué hacen algunos de nuestros egresados, cómo pueden aplicar los conocimientos, ¿no? Ya para irnos a las preguntas y respuestas. Entonces, digo, no tengo los porcentajes exactos, pero yo diría que por lo menos una cuarta parte de los egresados del diplomado trabajan ya sea en empresas, ¿no? Aplican mindfulness para empresas, psicoterapia, escuelas, grupos para público en general, trabajo institucional y consultoría. Se los dije mal, no es el 25%, es el 100% son estos, ¿no? De los cuales el 25% yo creo que trabaja en empresas, ¿no? A lo mejor un 10 o 15% trabaja en psicoterapia, como les decía, aumentando a su repertorio personal, ¿no? De herramientas, el mindfulness. A lo mejor un 15 o 20% lo que hace es que ofrece grupos para público en general, es gente que a lo mejor tiene un centro o trabaja dentro de alguna institución, etcétera, y ofrece cursos de mindfulness, ¿no? Sobre la base de lo que aprenden en el diplomado, que aquí es donde entra esta otra categoría de trabajo institucional. También hay a lo mejor un 10 o 15% que lo aplican en escuela, y el resto yo les diría que son consultores o gente incluso que no necesariamente tiene la intención de enseñarle a los demás, sino que simplemente toma el diplomado como una cuestión de crecimiento personal. Y esto también se vale, pues, aunque el diplomado ciertamente te prepara y te profesionaliza para que puedas enseñarle a otras personas. Entonces, bueno, esto es parte de la forma como se aplica o como aplican los egresados del diplomado sus conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos en el diplomado? Justo, insisto, porque iniciamos este lunes, ¿no? Primero es llenar tu cuestionario de admisión en el sitio web mindfulness.org.mx. Puedes encontrar la página del diplomado y un link al cuestionario de admisión. Si no lo encuentras, mándanos un correo a info@mindfulness.org.mx y ahí te mandamos la liga. De todas formas, ese es el primer paso. El segundo paso es que nos mandes tu currículum.
currículum y una carta de exposición de motivos. Un currículum de 2 o 3 páginas, también la carta puede ser una página, justo donde nos expliques por qué quieres entrar al diplomado, para que podamos evaluar junto con el cuestionario tu perfil y ver si eres buen candidato o candidata para tomarlo. Y entonces, pues bueno, si resultas aceptado o aceptada, iniciamos ya este lunes. Realmente falta muy poquito tiempo, ya estamos cerrando el grupo, ¿no? Así que bueno, voy a hacer pausa justo en este momento para ver si tenemos preguntas y respuestas. La manera más sencilla es que plantees tus preguntas en el chat y yo las voy contestando una por una. Así que bueno, espero que tengamos preguntas. Vamos a dar un momentito para ver si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta. Este es el momento para hacerlas. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Normalmente tiene un poquito de desfase, hay que esperar a que escriban. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el costo del diplomado? El diplomado lo puedes pagar de dos formas, ¿no? Y en función a esto el costo varía. Para la gente que lo quiera pagar de contado, el costo son $1,850. En pesos son 32,700 pesos, ¿no? Esa es una opción, pagarlo de contado. También tenemos la opción de pagarlo a plazos, en donde hay una inscripción de 5,500 pesos y 4 pagos de 7,600 pesos cada uno. Esto, el total son 35,000 y fracción de pesos, ¿no? Eso es un poquito más caro que si lo pagaras en una sola exhibición, que para la gente que no sea de México son aproximadamente $2,000, ¿no? En esta segunda opción. Y bueno, los 5,500 de inscripción son como $275 y las mensualidades o los pagos de 7,600 son como 380, casi $400, ¿no? Ese es el costo del diplomado. Espero haber sido claro con esto. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el diplomado y la formación de MBCR? La formación de MBCR es también una formación profesionalizante, pero lo que hace es que te forma para poder enseñar el curso MBCR. Y es una formación que es mucho más larga. Típicamente a la gente le toma entre 2 o 3 años, ¿no? Tomar esta formación y que también la vamos a abrir más adelante en el año. Pero el diplomado, piénsenlo así, el diplomado es como si fuera un tronco común de una carrera que te da este panorama general donde tú diseñas tu propio curso, lo empiezas a aplicar y el MBCR es una intervención específica que tiene un corte más clínico, que es para el manejo del estrés, etcétera. De hecho, tenemos una buena cantidad, porque el año pasado empezamos una primera parte de la formación de MBCR, una buena cantidad de personas que tomaron el diplomado y después brincaron al MBCR, ¿no? Esto es algo que sucede frecuentemente, ¿no? Entonces, esa es parte de la diferencia. El diplomado es más general y el MBCR es una formación específica en un curso particular que dura 8 semanas. Que por cierto, el curso MBCR también nosotros lo enseñamos, ¿no? En el instituto. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿los horarios son flexibles? Me refiero si la mayor parte de las clases son grabadas. Sí, en educación en línea tenemos estos conceptos, un concepto que se conoce como recursos sincrónicos y recursos asincrónicos. Los recursos sincrónicos de aprendizaje es lo que tú haces en vivo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo es un webinar sincrónico, porque lo estamos haciendo en vivo y en directo. Y por ejemplo, lo asincrónico es que tú te metes a la plataforma y cuando tú tengas tiempo, ves un video, cuando tengas tiempo, te metes a los foros, haces las lecturas. Entonces, el diplomado es una combinación de recursos sincrónicos y asincrónicos. Tenemos webinars en vivo, pero yo les diría que en la parte virtual, por lo menos el 70% del contenido es asincrónico. La ventaja que nosotros hemos visto que tiene esto es justamente que te puedes conectar a la hora que puedas. Hay gente que por sus horarios de trabajo o por otras circunstancias, pues no podría conectarse a una clase a cierta hora. Por eso es que tratamos de hacer los webinars en vivo, la parte sincrónica, más o menos a esta hora, que es cuando el promedio de la gente pues ya salió de trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, los horarios son flexibles. Tú te conectas a la hora que tú quieras, Mónica. Gracias por la pregunta, es buena pregunta, ¿no? Aquí está otra pregunta similar, ¿no? Monse dice, hola, ¿las clases son en vivo o grabadas? Tengo un viaje de 2 semanas en mayo y en ese tiempo no tendría acceso a internet. Justo lo que decía, ¿no? O sea, tú te puedes meter a la plataforma y consultar los materiales cuando tengas tiempo.
Incluso si te vas un par de semanas, cuando regreses te puedes poner al corriente. Para eso tenemos al tutor, ¿no? El tutor te ayuda, te motiva para que puedas seguir, te va echando la mano con los contenidos, etcétera, ¿no? Y en el caso de que tuviéramos un webinar en ese periodo, un webinar en vivo, de todas maneras los grabamos. Y si te lo pierdes por alguna razón, nosotros recomendamos que lo tomen en vivo, pero si te lo pierdes, puedes consultar la grabación. Subimos la grabación a la plataforma. ¿Ok? Entonces, gracias, Monse, también por tu pregunta. Otra pregunta dice, ¿las fechas para el retiro únicamente serían para este mayo o hay programadas en siguientes fechas? Es probable que hagamos otro retiro en diciembre organizado por nosotros, pero insisto, el retiro no lo tienes que tomar con nosotros. Eres bienvenido, bienvenida a tomarlo, ¿no? O sea, nos encantaría que estuvieras. De hecho, el retiro de mayo ya casi se nos llena también. Pero sí, o sea, probablemente hagamos uno en diciembre. Todavía no es seguro por cuestiones de agenda, y en caso de que no puedas en el de mayo o en el de diciembre, siempre hay opciones. Nosotros, como decía hace un ratito, te podemos dar una lista de centros de retiros que están autorizados y que cumplen con el requisito del diplomado, ¿no? Eh, Muy bien, Keila dice, ¿qué pasa si solo puedo costear la inscripción y luego pagar las 4 restantes juntos? ¿Se puede? En términos generales, sí, Keila, lo que yo te invitaría, y para estos casos como muy específicos, es que nos mandes un correo a info@mindfulness.org.mx para que Claudia, la coordinadora del instituto, platique contigo de estos casos. En general, tenemos flexibilidad, ¿no? Estas opciones de pago que yo les dije ahorita, es lo que típicamente la gente hace, pero a veces, por ejemplo, hay personas que nos dicen, te pago ahorita la mitad y en un mes te pago la otra mitad, ¿no? O también tenemos la opción, por ejemplo, de hacer pago a meses sin intereses con la tarjeta, ¿no? Mucha gente nos dice, ¿sabes qué? Cóbrame todo el diplomado y entonces que mi banco me vaya cobrando mes a mes, ¿no? Esa es otra opción. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros, en tu caso, Keila, para ver esta opción, ¿no? Que yo te diría que sí se puede, ¿no? Dice Gaby, me queda duda sobre los criterios de acreditación, que hay un curso que ya está incluido en el costo del diplomado. Sí, nosotros les pedimos que tomen un curso para público en general, o sea, un curso que tomaría cualquier persona interesada en mindfulness con nosotros para que conozcan cuál es el estilo que nosotros tenemos de enseñar, cuál es la forma como nosotros le enseñamos mindfulness básico a las personas. Lo que está incluido en el costo del diplomado es el curso básico. De hecho, tenemos un curso básico que va a iniciar el 20 de mayo, si no me falla la memoria, que empata muy bien con el diplomado. De hecho, tenemos gente que ya está inscrita al diplomado, que ya se inscribió al curso básico. Van a poder correr al mismo tiempo. Pero si no, no se preocupen. De todas maneras, el curso básico lo abrimos muy seguido, ¿no? Y siempre vas a tener la posibilidad. Eso es lo que está incluido, ¿no? Tal cual. Ese es el costo que está incluido en el diplomado. No tienes que pagar el curso básico. Luego, tenemos una pregunta de Sol Ángel. ¿Cómo hago? Estoy en Venezuela. El caso de Venezuela, y hemos tenido varias personas que nos preguntan, es especial porque sé que tienen problemas de electricidad, etcétera. Escríbenos, por favor, y evaluamos tu caso, ¿no? De hecho, hemos tenido gente de Venezuela que hemos becado, etcétera, ¿no? Justo por la situación por la que están atravesando. Otra pregunta, dice, ¿qué conocimientos mínimos indispensables se necesitan? Hablábamos hace rato del perfil profesional de las personas que quieren enseñar mindfulness. Nosotros evaluamos caso por caso. Por eso es que les pedimos que nos manden su currículum, su carta de exposición de motivos y que contesten el cuestionario para que nosotros tengamos una idea de su perfil y justamente en base a eso es que podemos responderles si son candidatos o no para tomar el diplomado, ¿no? Entonces, ese es el criterio, ¿no? Necesitamos revisarlo caso por caso. Mara, hola, ¿cómo estás? Mara, me da gusto saludarte. Dice, la etapa presencial en México, ¿cuántos días son? ¿Qué horarios tiene? Necesito ver mi calendario porque con tantas fechas, es del 5, 6, 7, 8, 9, del 5 al 9 de julio, son 5 días, ¿no? El primer día, que es el viernes 5, trabajamos de 4 de la tarde a 8 de la noche. El día 6, 7 y 8, que es sábado, domingo y lunes, trabajamos de 10 a 1 y de 3 a 6. Y el último día, que es el 9, el martes 9, trabajamos de 10 a 1. Entonces es todo el día prácticamente, a excepción del primer día, que es la tarde, y el último día, que es toda la mañana, ¿no? Tal cual. Entonces, Klaus nos dice, ¿qué escolaridad se necesita? Generalmente, yo me atrevería a decir que el 95% o más de la gente que participa tiene por lo menos nivel licenciatura, ¿no? Aunque yo me atrevería a decir
que no es criterio de exclusión no tener una licenciatura. Hay gente que puede tener 50 doctorados y que no es candidato para enseñar mindfulness, ¿no? Entonces, igual, si nos mandas tus documentos, currículum, etcétera, podemos hacer una evaluación más fidedigna, ¿no? No es que tengamos un criterio a priori. Creo que eso no funciona bien para este tipo de cosas, ¿no? Tal cual. ¿Dónde se encuentra en la Ciudad de México? El módulo presencial de la Ciudad de México se enseña en Coyoacán, es la parte sur de la ciudad, ¿no? Tal cual. Eh, Muy bien, dice, hay varias preguntas, gracias por tantas preguntas. Voy a tratar de irme más o menos rápido para contestarlas todas, ¿no? Dice, cuando somos certificados por ustedes, ¿podemos dictarlos en nuestro país? ¿Va certificado por su instituto? ¿Debemos pagar al instituto? ¿Cuánto? Esto es buena pregunta. Claro, cuando toman el diplomado y tienen el diploma acreditado por nosotros, ustedes pueden enseñarlo en su país. De hecho, no tengo las cifras exactas, pero por lo menos un 25 o 30% de los egresados del diplomado no son de México y lo aplican en otros países, ¿no? Y no tienes que pagar más allá del costo del diplomado. La acreditación de la IMTA, de la International Mindfulness Teachers Association, si tú quieres estar en su directorio de maestros, en su sitio web, que es algo que yo les recomiendo justo para esta credibilidad profesional, creo que tienes una cuota de $100 al año, una cuestión así, que tienes que pagar. Y lo que yo he hablado con la asociación es que si a alguien se le dificulta pagar $100 al año, pueden hablar con nosotros y les podemos conseguir algún descuento o incluso una beca, ¿no? Entonces, así es como se acredita tal cual, ¿no? Eh, Dice, ¿qué beneficios reales tendrían las personas que les enseño mindfulness? Bueno, creo que aquí la lista es muy larga, me tomaría mucho tiempo poder ver los beneficios, pero hay muchísimas investigaciones que respaldan los resultados de la práctica de mindfulness, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que cuando las personas practican mindfulness dentro de ciertos protocolos, pues tienen un menor estrés, tienen un mayor bienestar, hay ciertas áreas del cerebro que tienden a modificarse, áreas asociadas con la capacidad de poner atención, obviamente, áreas asociadas con esto que se conoce como control ejecutivo, la capacidad de tener nuestros impulsos, entre muchos otros beneficios, ¿no? Tal cual. Y aquí quiero hacer una anotación, ¿no? Creo que, y esto es parte de la formación, parte de lo que les enseñamos, ¿no? Nosotros no nos gusta operar bajo la noción de prometerle a la gente un resultado asegurado. Esto me parece que sería poco ético. Y esto pasa mucho en la práctica de mindfulness, ¿no? Que de repente la gente que no está bien entrenada dice, si tú practicas mindfulness te va a cambiar el cerebro. Y no, lo que sucede es que tenemos estudios que sugieren que esto sucede en un cierto grupo de personas, ¿no? Lo que pasa finalmente es que para los que hayan practicado mindfulness se habrán dado cuenta que cuando uno practica mindfulness, el beneficio también es muy subjetivo. O sea, uno se siente mejor, hay gente que duerme bien, que tiene una mayor introspección, tiene la mente más clara. Entonces, los beneficios se van dando justamente en la medida también en que nosotros los podemos experimentar y por eso es que podemos guiar a las personas en su propio proceso, ¿no? Espero haberte dado buena respuesta con esto, ¿no? Si no, ahorita la podemos aclarar un poquito más. Entonces me voy rápido, insisto, con las preguntas, ¿no? Andrés dice, ¿algunos de los webinars extras de julio cuando estás en modo remoto son en vivo? ¿El estudiante remoto debe estar conectado al mismo tiempo que los demás durante los días de julio o no es necesario? No, si te estoy entendiendo bien, los webinars extra de julio, cuando estás en modo remoto, sí son en vivo. Entonces, el estudiante, contestando tu pregunta específica, sí debe estar conectado al mismo tiempo. La razón por la cual debe estar conectado al mismo tiempo es que en estos webinars para los remotos hacemos práctica supervisada. En el módulo presencial en la Ciudad de México hacemos lo mismo. Entonces ahí estamos todos, hacemos práctica supervisada y listo. Para los remotos nosotros no podemos graduarlos si no los vemos enseñar y no les damos retroalimentación, ¿me explico? Entonces, si ves la grabación, no hay forma de que te podamos dar retroalimentación a ti. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es buena pregunta y sí tienen que estar conectados en vivo, ¿no? Tal cual. Por eso es que les damos con mucha anticipación los horarios y las fechas de los webinars para que puedan, pues, agendarse, ¿no? Tal cual. Muy bien, otra.
Pregunta otra duda, ¿a través de qué plataforma son las clases? La plataforma es Moodle, Moodle que es realmente el estándar, ¿no? de plataformas en línea, ¿no? Hoy en día que se utilizan muchísimas universidades del mundo. UCLA, de hecho, utiliza Moodle, muchísimas más. Y bueno, nos ha tomado bastantes años desarrollar nuestra plataforma y creo que funciona bastante bien. La ventaja de Moodle también es que puedes consultar los materiales a través de la app. Entonces tú puedes bajar la app a tu teléfono, que está para Android y para Apple, y puedes consultar los materiales ahí. De hecho, mucha gente hace eso, ¿no? Tal cual. Y la verdad es que los materiales son muy accesibles a través de la app también, ¿no? Entonces, muy bien. Otra pregunta, dice, Eric, te agradezco muchísimo esta conferencia. Hace una semana supe de los cursos que impartes. ¿Hay otra fecha próxima? Para el diplomado, probablemente la siguiente generación arranque el año que entra, ¿no? O finales de este año, todavía no sabemos. Pero bueno, igual si te metes al sitio puedes ver toda la oferta de cursos que tenemos, Federico. ¿Ok? Gaby dice, ¿se pueden hacer los dos cursos al mismo tiempo, el curso básico y el diplomado? Sí, sí se puede, justo lo que decíamos, ¿no? Tenemos una buena cantidad de personas, alumnos del diplomado, que ya están inscritos al curso básico. Entonces van a empezar este lunes el diplomado, que espero que ustedes también lo hagan, y el día 20 empiezan el curso básico. Entonces en 5 semanas terminan el curso básico y se siguen con el diplomado. También lo que hace mucha gente es que termina el diplomado y una vez que termina el diplomado, toman el básico o también toman el básico antes de entrar al diplomado. Lo importante es que para acreditar el diplomado tienes que haber tomado el curso, ¿no? Tal cual. Pero sí, sí se pueden hacer al mismo tiempo. Andrés dice, buenas noches, Eric. Por cierto, soy de Colombia. Saludos hasta Colombia. Según tu respuesta, ¿qué me aconsejas? ¿Hago el esfuerzo por ir al presencial o está bien remoto? Por favor, Andrés, haz el esfuerzo por ir al presencial. A todas las personas que estén dudándolo, por favor, hagan el esfuerzo por ir al presencial. Las personas que están, como les decía, en la Ciudad de México o cerca, no tienen opción, no los aceptaríamos si nos dicen, yo vivo en la Ciudad de México y lo quiero tomar remoto. Si estás en la Ciudad de México, lo tienes que tomar presencial, ¿no? Y en el caso de Colombia, de hecho, tuvimos 2 o 3 personas de Colombia en la generación que está a punto de terminar ahora y que viajaron, ¿no? Tuvimos un par de personas de Medellín y la otra de Cali, me parece, si mal no recuerdo, que viajaron a la Ciudad de México, ¿no? Tal cual. Entonces te lo recomiendo fervientemente, Andrés, ¿no? También eres bienvenido en la modalidad remota, pero si puedes semipresencial, por favor, ¿no? Será un gusto conocernos en persona, ¿no? Tal cual. En el área de salud, ¿qué resultados reales han tenido en los hospitales? En resultados reales, no sé a qué te refieres con resultados reales. Yo a lo que me refiero con resultados reales son resultados respaldados por estudios de investigación y hay un cuerpo de investigación muy amplio, ¿no? Que habla de mejor capacidad de manejar el dolor. Hay también, por ejemplo, para los doctores, esto les ayuda a cuidarse mejor. Hay una disminución en tiempos de recuperación después de las cirugías. Ya te dije el tema del estrés, hay temas también de, por ejemplo, cuando las personas tienen síntomas asociados con enfermedades crónicas que están pegados con el estrés, el mindfulness les ayuda también a todo esto. O sea, hay todo un cuerpo de investigación. Si quieres, no sé tu nombre, porque en tu nombre dice Diplomado Mindfulness, mándanos un correo y te podemos mandar la lista de beneficios, investigaciones, etcétera. Y en el sitio tenemos una sección de investigación también, ¿no? Tal cual. Mónica dice, mindfulness es la práctica de meditación que mayor evidencia científica tiene a nivel mundial. Por mucho, ¿no? Existen estas gráficas que se hacen en donde se ve la cantidad de investigaciones que hay por año. Por ejemplo, el año pasado hubo 670 y tantas investigaciones sobre mindfulness, ¿no? Tal cual. Entonces es una moda en realidad en investigación también, y no solo en el tema de la salud, sino también en empresas, en escuelas, en muchísimos contextos, ¿no? Entonces hay un buen cuerpo de investigación, ¿no? Incluyendo las investigaciones que nosotros hemos hecho en el instituto, ¿no? Pues bueno, ya estamos casi a punto de cerrar. Me parece que hay una pregunta más. Keila dice, Eric, otra consulta. ¿Cómo son los horarios de la parte presencial? ¿Son todo el día, por la tarde o por la noche? ¿Se dan en sábado y domingo? Como decía hace ratito que alguien preguntó, el módulo presencial es del 5 al 9 de julio. El 5 es viernes, entonces ese viernes trabajamos de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los siguientes 3 días, sábado, domingo y lunes, estamos de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6. El último día trabajamos de 10 a 1. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro, Keila. Pues bueno, igual creo que parece que ya estamos cerrando.
Andrés dice, Eric, no conozco la plataforma, ¿hay alguna formación previa de cómo utilizarla? Sí, de hecho tenemos una sección que la pulimos para este nuevo diplomado. Si se inscriben les va a tocar la nueva sección de orientación inicial, tal cual. Tenemos videos, tenemos lecturas, justo para prepararlos para usar la plataforma. Quienes conozcan Moodle no me dejarán mentir que es una plataforma muy amigable. En realidad se van a dar cuenta que en un día la van a dominar, o sea, no es nada difícil, ¿no? Pero sí, nosotros los entrenamos. Nos interesa que puedan navegar por la plataforma de manera amistosa y amigable, ¿no? Tal cual. Así que sí, sí tenemos eso. Sol Ángel dice, Eric envió al correo mi currículum para que puedan evaluar mi caso. Sí, por favor, Sol Ángel. Así que bueno, pues igual muchas gracias por conectarse. Espero que se animen a inscribirse. Empezamos este lunes y bueno, si deciden a inscribirse, será todo un gusto pues verlos a través de la plataforma y si están en presencial a partir del próximo lunes. Así que, pues bueno, muchísimo gusto para todos. Y última pregunta, vamos con Andrés. Dice, si la formación que se da a todas las personas sin tener en cuenta la profesión, ¿cómo evitar que el mindfulness genere procesos iatrogénicos y que se mantenga la mala praxis y popularización, como tú mismo lo dices? En el caso nuestro y de otros procesos de formación profesional en otras partes del mundo, etcétera, no todas las personas se gradúan. Esto hay que tenerlo claro. O sea, si nosotros evaluamos en base a los materiales, a las prácticas supervisadas, etcétera, algún alumno o alguna serie de alumnos no cumplen con los estándares, porque nosotros tenemos estándares de práctica, les pediremos a lo mejor que recursen el diplomado o que hagan ciertas materias remediales, etcétera, justo para evitar efectos nocivos, efectos iatrogénicos, ¿no? Esto es algo que se tiene que trabajar mucho en el mundo del mindfulness, es justo lo que decíamos hace rato. Por eso nuestra responsabilidad es esa, ¿no? O sea, el perfil profesional es amplio, pero eso no quiere decir que todo mundo vaya a salir, ¿no? Y en nuestra propia experiencia hemos visto eso, justamente, que en la medida en que la gente se compromete, que puede pasar por los materiales de manera exitosa, van a tender a ejercer de manera profesional y con buenos resultados. Pero insisto, no todas las personas se gradúan. Digo, es un porcentaje bajo, pero sí, como en cualquier proceso de formación, siempre habrá personas que no tengan las competencias suficientes para poder enseñar, ¿no? Tal cual. Espero haber contestado tu pregunta, Andrés. Muy bien. María José dice, ¿me podría indicar si estoy inscrita? Se supone que ya, María José, si ya nos hiciste el pago, si te recibimos tus materiales, tus documentos, supongo que ya. Si no, mándanos un correo y lo cotejamos, ¿no? info@mindfulness.org.mx. ¿Ok? Entonces, saludos a todos, espero verlos pronto. Cuídense mucho, que descansen y bueno, ojalá que se animen a inscribirse. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Bye.